Continuamos con el tema fundamentos del comportamiento en grupo. Antes que todo, vamos a definir o vamos a conceptualizar lo que es un grupo. Un grupo es un conjunto de dos o más actividades, individuos que se van a relacionar ante cualquier situación que vayan a tener, ¿sí? ¿Esto qué quiere decirnos? Que si en una posición o en un lugar nosotros nos encontramos dos personas o más, ya se considera grupo como tal. Para ello se clasifican de manera general como grupos formales e informales. Los grupos formales se dice que son grupos designados de trabajo y definidos por una estructura organizacional. ¿Esto a qué se debe? Por ejemplo, cuando nosotros pertenecemos al área de producción o al departamento de finanzas, este es un grupo formal como tal, en la que nosotros nos integramos para hacer una actividad o hacer un conjunto de actividades dentro de una organización. También, por ejemplo, si pertenecemos a un club deportivo, vamos a suponer a un equipo de fútbol o un equipo de béisbol, en la que ya estamos dentro de alguna competencia, pues también se consideran grupos formales. La otra son los grupos informales. Estos grupos informales son aquellos que se forman sin ni siquiera tener algún fundamento natural. ¿Esto qué quiere decir? Pues es únicamente cuando nosotros empezamos a tener un contacto social o una relación entre dos o más personas, como por ejemplo los vecinos, cuando me empiezo a llevar con esas personas o empezamos a organizarnos para hacer algún evento, pues es un, un grupo informal. También pudiésemos decir nuestros mismos compañeros de trabajo que generamos un subgrupo para irnos a divertir o ir a festejar triunfos, derrotas de nuestro equipo, por ejemplo también cuando nosotros culminamos de hacer una tarea o una actividad de un grupo formado dentro de nuestro salón de clases, un equipo de trabajo como tal, y ya culminamos, en ese momento nos vamos a hacer otras actividades que no tengan que ver directamente con la formabilidad, con, con que tenemos que seguir alguna estructura o alguna regla, pues ahí ya empezamos a generar los grupos informales. Dentro de esa clasificación de las diferentes agrupaciones, vamos a considerar a los grupos de mando. Recordemos de que dentro de una estructura organizacional nosotros vamos a tener gerentes, jefes dentro de nuestra misma organización. Bueno, pues entonces el grupo de mando van a ser aquellas personas o aquellos individuos que tienen alguna o algunas actividades en las que nos tengan que ordenar. Muchas ocasiones no es necesario que sea mi jefe inmediato superior, pero que en relativas cuentas o en finales cuentas pueda, de acuerdo a la estructura organizacional, de acuerdo a la posición en la que se encuentra, pues nos tenga que dar ciertas instrucciones que nosotros tenemos. Grupos de tarea. Esta, pues es determinada por, por la representación de una asociación de aquellos que vamos a trabajar juntos para terminar o realizar alguna tarea en clase. Sí, un grupo de tarea cuando nos dejan una investigación, cuando nosotros vamos a entregar algún proyecto, entonces ya en ese momento nosotros generamos también un grupo de tarea en la que tenemos que cumplir con cierta o ciertas actividades relacionadas con la misma escuela. Tenemos los grupos,
de interés. Esto, pues, es cuando nosotros ubicamos directamente a a las personas que tienen una afinidad o que tienen algún factor, algún elemento común con nosotros, ¿sí? Que empezamos a buscar o a ubicar grupos de afinidad con el afán de poder llevarnos. Por ejemplo, cuando le vamos a un mismo equipo de fútbol, empezamos a buscar afinidades porque podemos hablar del mismo equipo de fútbol. O cuando nos gusta el fútbol americano, pues bueno, empezamos a hablar del fútbol americano y así sucesivamente. También tenemos los grupos de amigos. Estos grupos de amigos, pues bueno, también son grupos sociales directamente en la que las personas pues se van a reunir por diferentes características que puedan estar teniendo, diferentes características comunes que se puedan manifestar o que se puedan contener dentro de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que con el paso del tiempo, el grupo de amigos se sigue reuniendo ante cualquier situación o cualquier eventualidad que se pudiese estar manejando. Entonces, aquí tenemos nosotros los diferentes grupos de los tipos de agrupaciones sin importar si son agrupaciones formales o informales. Dentro de las etapas para poder generar grupos, sí, porque en muchas ocasiones nosotros nos quedamos e indicamos o empezamos a manejar cómo poder considerar una agrupación o un grupo. Bueno, para ello te vamos a tener 5 momentos o 5 etapas esenciales. Una de ellas, o la primera es la formación. La formación, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere directamente cuando nosotros buscamos, ubicamos personas comunes cuando nosotros estamos en alguna área común de desarrollo y empezamos a unirnos. En un grupo formal, por ejemplo, en nuestros centros de trabajo, de repente a nosotros nos clasifican de acuerdo con nuestras habilidades iniciales. Por tanto, nos envían a un área o a un departamento en la que nosotros vamos a desempeñar nuestras funciones. Entonces, ya desde ahí, esa es la etapa de formación del grupo. Cuando nosotros vamos en un grupo, otro grupo formal, por ejemplo, que se realiza por tiempos en la escuela, pues bueno, que nos dejen alguna tarea, empezamos a ubicar los ciertos intereses como quién es el que se lleva conmigo para poder realizar un equipo de trabajo o un grupo de trabajo que me va a permitir a mí poder desempeñar o realizar las tareas. Dentro de los grupos sociales, bueno, pues cuando vamos nosotros en el autobús de regreso a casa y de repente pues tenemos algo en común que vamos hacia cierto lugar o de repente empezamos a escuchar cierta música o ciertas noticias y vamos platicando referente de ello. Por tanto, ahí empezamos a generar un grupo de tipo informal y temporal que puede estarse manejando. Entonces, pasamos, después de pasar por eso, también es necesario la segunda etapa que es los conflictos. Bueno, los conflictos, es cuando ya se empiezan a dar para poder aceptarse, recordando de que cada uno de nosotros va teniendo diferentes características, diferentes formas de pensar o manera de expresarse y con ello se empieza a manejar la individualidad. Esto es con el afán de para poder aceptar o no al compañero. Dentro de los grupos formales, recordemos que como pues somos impuestos de repente por ciertos compañeros, pues entonces nosotros tenemos que acarrear con ciertos conflictos directos. ¿Por qué? Porque pues una cosa es el realizar la actividad para que podamos tener ciertos beneficios y otra muy distinta, el poder hacer siempre grupo para todo o equipo de trabajo para todo
en lo que se pueda estar manejando. La siguiente etapa viene la regulación. Era de lo que yo les argumentaba, que de repente, pues hay que saber expresarnos y saber aceptar mediante, este, mediante la comunicación, saber expresarnos directamente y aceptarnos de acuerdo como somos. Recordemos que como somos individuos con ciertas diferencias en la que no necesariamente vamos a tener la misma personalidad, los mismos pensamientos, la misma forma de ser. Entonces, nosotros aquí tendríamos que ir siempre regulando las partes en las que tenemos que aceptar a las otras personas para poder ser mediador. ¿Sí? Esto no quiere decir que yo siempre voy a ser mediador. ¿Por qué? Porque de la otra persona, pues, es muy inteligente, es muy buena, entonces voy a intentar preguntarle cómo son las cosas, pero también la otra persona tiene que aprender a regularse para poder responder y no ser siempre, vamos a llamarle, pues una etapa de la personalidad que de repente no responder de manera grosera o responder con ciertos factores que no son acordes a lo que se pueda estar llevando. La siguiente etapa es el desempeño. El desempeño es cuando ya nosotros realizamos las acciones, las actividades, las tareas en las que nosotros tenemos ya asignadas, ¿sí? Recordemos que en la regulación y en el conflicto es el conocer a las personas para poder sacar el mejor provecho de cada una de ellas y saber reconocer de que estamos por un fin común que es el desempeño o el trabajo que se pueda estar realizando. Entonces, partiendo de ella, el desempeño, pues es generar realmente todas las actividades o acciones que se están manejando y que se están solicitando dentro de ellos. Para que en la última etapa viene la etapa de desintegración. Esta etapa de desintegración nos sirve a todos nosotros para poder regularnos también y empezar a reconocer a las demás personas. ¿Esto qué quiere decir? Una vez terminada nuestras actividades o tareas, una vez ya realizados todos los desempeños, ya nosotros vamos a separarnos. No es necesario que siempre estemos con los mismos grupos de trabajo, con el mismo grupo de personas. Ya después, por necesidad, por afinidades o por muchas situaciones comunes que pudiésemos tener, empezamos a darle una continuidad con cierto grupo de personas, pero esto ya lo hacemos de manera sí, personalizada. Dentro del comportamiento, bueno, por qué se dice que unos grupos son mucho más eficientes que otros? Ah, bueno, se va a decir porque aquí vamos a tener diferentes capacidades. Sí, las capacidades de cada una de las personas al momento que vamos a realizar cierta actividad. Hay algunos que sí nos gusta, hay algunos que no nos gusta, entonces de esta manera nosotros podemos ir hallando, podemos ir encontrando ciertas situaciones en las que vamos a variar unos de otros. Porque si todos fuéramos iguales, entonces siempre estaríamos hablando de que produciríamos lo mismo. Si no, no hubiese diversidad también en las respuestas y en las situaciones en las que pudiésemos manejar. Y otra de las variables que se pueden tener es la intensidad de los conflictos y presiones que se tienen internamente dentro de esos grupos. Por ese motivo variamos, ¿sí? Porque si no, imaginémonos nosotros, por ejemplo, estar hablando del fútbol americano, pues entonces todos los equipos ganarían porque pues perdón, todos los partidos terminarían en empate. ¿Por qué? Porque todos los equipos estarían hablando de que están parejos, que nadie
empezaría a tomar ventaja de ciertas cualidades que pudiese tener cada uno de los individuos y todos pudiésemos estar haciendo todo. Entonces, aquí siempre es muy importante de que nos tenemos que ir forjando y nos tenemos que ir formando, no por buscar personas de que tengan las mismas características, cualidades, hacia nosotros para buscar la excelencia supuestamente, sino el que pueda complementarse las actividades o las funciones que yo realice para que así pues podamos tener una interacción entre los servicios y los bienes que nosotros estemos generando. Dentro del modelo de comportamiento de los grupos de trabajo, bueno, pues es necesario que vayamos, porque aquí se determina en muchas ocasiones el desempeño y la satisfacción que pudiésemos tener nosotros como el grupo. ¿Qué elementos o qué factores tenemos que considerar dentro de ello? Bueno, una de estas es las condiciones externas que traemos cada uno para nosotros, las condiciones externas que nos influyen directamente a nosotros para poder manejar a cada una de las situaciones y cada uno de los eventos que pudiésemos tener. Partiendo de ello, ya nosotros podemos otorgar diferentes situaciones o podemos manejar diferentes situaciones en ella. Una es los recursos de los integrantes del grupo y la otra la estructura del grupo. O sea, ¿qué es lo que más importa? ¿Qué es lo que más interesa? Eso va a depender de acuerdo a las acciones y actividades que nosotros queramos. Recuerden que no volvemos al punto anterior. Si nosotros todos fuésemos iguales, pues entonces todos seríamos gerentes, todos mandaríamos o todos tendríamos el don del mando, por tanto, pues ¿quién es el que haría las actividades o quiénes serían las acciones? Todos tendríamos niveles de estudios, de doctorados, de maestrías, de licenciaturas, y entonces ¿quiénes serían los operarios para las diferentes funciones de los trabajos, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de que sería un mundo muy parejo, una funcionalidad muy pareja y se tendería a ser aburrida, vamos a decirle, buscando la excelencia en todo ello. Por tanto, nosotros aquí tenemos que ir verificando qué es lo que se busca realmente, ¿no? ¿Qué es lo que se va a manejar? ¿Qué es lo que se requiere? Y en ello, en muchas ocasiones, se requiere que la funcionabilidad en cuestión de su desempeño y la satisfacción que se pueda tener con el mismo trabajo. Entonces, por tanto, las personalidades que vamos a ir teniendo cada uno de nosotros, pues va variando, va siendo distinto y ellas nos va a ir complementando para poder generar o para poder hacer las funciones que ya previamente se tienen marcadas. Dentro de las condiciones externas que se van a imponer al grupo, pues bueno, vamos a hablar referentemente de las metas de la organización y de los medios para conseguirlos. Eh, las diferentes empresas o diferentes organizaciones tienen distintas metas para poder este, llegar a la excelencia. ¿Sí? Ya desde ahí estamos empezando a verificar, bueno, vamos a correlacionar dos empresas rápidamente y muy coloquiales, Grupo Chedraui con Grupo Soriana, ¿no? Son dos empresas que se encargan de mercadeo, que se encargan de vender productos al cliente o a las personas en general, ¿sí? Pero cada uno de ellas va teniendo unas metas distintas o diferentes. Pueden coincidir en algunas, eso sí. ¿Por qué? Porque alguna puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero mantener o ser el número uno en el mercado a nivel global o a nivel mundial, pero pues esto va a tener que empezar a verificar las competencias que puede tener, no nada más una con la otra, sino con el resto
de los diferentes mercados globales que se pudiese hallar o que se pudiese encontrar en ella. Otras pueden decir que pues la mejoría de la región, de cómo se puede estar llevando a cabo en ella. Cada una de ellas va a tener metas similares, pero la forma también de cómo la van a conseguir, cómo van a ser los medios. Vamos a imaginar que mientras que el grupo Chedraui le da a todos sus gerentes eh, con dinero, está reinvirtiendo y está metiendo cada vez mayor inversión para poder tener mejores ventas y se vamos a Grupo Soriana y de repente pues ellos dicen, no, nosotros no vamos a reinvertir con lo que tenemos con el equipo de trabajo que tenemos, con los recursos que tenemos, con ellos vamos a estar subsistiendo. Entonces, ya desde ahí las formas de poder obtener o poder llegar a ciertas metas, pues va variando, ya va cambiando directamente en ella. Y tanto va con esa parte, pues por lo tanto, las estructuras de autoridad, la, las regulaciones formales, el proceso de selección ya empiezan a diferenciar. Sí, no, o sea, aunque sean parecidas, no son las mismas. Y recordemos, nosotros podemos tener, estamos estudiando ahorita una licenciatura en ingeniería en mecatrónica y de repente, pues podemos tener metas, fines totalmente diferentes. Sí, de repente podemos decir, bueno, pues esta asignatura para mí no me interesa porque no me importa el trabajo en equipo, no me importa el reconocer a las demás personas. ¿Por qué? Porque yo voy a hacerlo de manera individualizada. Ok, o sea, hasta ahí estamos, pero recordemos que pues un equipo individualizado en cualquier momento, pues también va a tronar en el mundo o en competencia, cuando entra en alta competencias de manera global. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a desempeñarnos y empezar a complementarnos con los demás, podemos producir más y mejor los bienes y los servicios que nosotros pudiésemos tener, que nosotros pudiésemos mantener. Por tanto, aquí nosotros tenemos que ir viendo todas esas regulaciones y las estrategias que pudiésemos nosotros estar siguiendo, además de ir reconociendo de que no nada más vamos a ser nosotros, sino que van a haber otras personas, otras formas de pensar, otros métodos o estrategias de poder encontrar una solución con la que tenemos que regularnos, tenemos que identificar y reconocer, vamos a decirlo de esta manera, el poder evaluar las diferencias que pudiésemos tener en ella. ¿Para qué? Para poder tener un bien en el desempeño y en la satisfacción y en los recursos que pudiésemos obtener nosotros. Hablando de los recursos justamente de los integrantes de equipo, bueno, pues vamos a considerar a los conocimientos, capacidades y habilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente volvemos a un principio. O sea, imaginémonos nosotros una empresa donde somos 50 ingenieros mecatrónicos y quién de repente va a llevarnos las finanzas. ¿Quién de repente va a hacer los procesos de ventas, de compras? ¿Quién de repente va a ser el sistema de limpieza dentro de las áreas? ¿Quién de repente va a poder llevar o controlar o manejar el almacén? ¿Quién de repente va a administrar o nos va a administrar a todos si tenemos las mismas capacidades similares dentro de, entonces, o estudios similares en ello. Entonces, aquí nosotros recordemos, bueno, una organización, una empresa, pues vamos a necesitar tener a un contador, vamos a necesitar tener a un ingeniero mecatrónico, un ingeniero químico, vamos a necesitar tener a un ingeniero en sistemas para el área de informática, vamos a necesitar tener, y empezamos a decir, y después de ello vamos a requerir operarios. Sí,
en la que ellos tengan ciertas habilidades o ciertas características que van a ser necesarias para nosotros, ¿no? Y que de repente empecemos a decir, no, pues que sean, que tengan iniciativas propias, que tengan apertura ante el cambio, que sean flexibles ante cualquier situación que se pueda estar manejando, ¿sí? ¿Y quién lo va a contratar? ¿Quién va de repente a analizar esas características que requerimos para los operarios? Ah, bueno, pues está el administrador o un psicólogo laboral que es el que encargado de recolectar la información y recolectar, vamos a decir de esta manera, las características de las diferentes personas que vamos a tener nosotros como operarios, ¿no? Y de repente, pues así vamos a ir formando las empresas. O sea, es una parte complementaria entre el de lo que estamos haciendo, en lo que estamos generando y el cómo lo estamos realizando. O sea, no nada más nos vamos a quedar a que pues ya está o ya lo vamos a formar, pero hasta ahí. Los procesos de los grupos, bueno, pues tenemos que los procesos de los grupos vamos a manejarlos como las pautas de comunicación que se vayan a tener dentro de ellos, la forma de la toma de decisiones que puedan estarse manejando, el comportamiento del líder es muy importante y muy necesario para poder tomar esas decisiones, la dialéctica de los conflictos que se pueden estar manejando y las dinámicas del poder. Sí, estamos hablando de personas y al estar hablando de personas, al estar generando y caracterizando a estos factores, a estos elementos, nosotros debemos de estar considerando que, pues, ¿no? El manejo de los conflictos es justamente para poder saber que tenemos diferentes formas de pensar o diferentes formas de asimilar las situaciones y que vamos a tener que llegar a un estado regulatorio, sobre todo para poder manejarlo de manera equitativa sin herir susceptibilidades. Eso es lo que tiene que también manejarse directamente el que vaya a ser el líder, el que va a controlar o el encargado que se va a tener que controlar a todo lo demás del cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a estructurar y también la situación del cómo se piden las cosas, el don de mando, el don de poder que nosotros pudiésemos tener, es cómo lo vamos a manejar. Técnicas para una toma de decisión grupal, bueno, pues siempre nos han dicho que tenemos que manejar técnicas, sobre todo si estamos hablando de grupos con niveles similares, ese grupo, pues se puede recomendar el de interacción, que es el que todos nosotros podemos ir interactuando con las diferentes situaciones o los diferentes momentos en el que cada uno ha caído o cada uno ha tenido una responsabilidad al momento de llevar su labor a fin. Tenemos la lluvia de ideas, que es cuando se le permite a todos el poder dar su punto de vista sobre alguna situación y posteriormente empezar a seleccionar cuál pudiese ser la más idónea o la correcta que nosotros lo pudiésemos tener. La técnica de grupo nominal, bueno, esta técnica pues se restringen a la comunicación que se pudiesen estar llevando y esta nos garantiza directamente a que la decisión que se puede tomar casi puede ser unilateral, sí, considerando nada más ciertos factores o ciertos elementos que se pudiesen estar teniendo dentro de ello. Y dentro del cómo evaluar la eficiencia, la eficacia de un grupo, bueno, pues podemos tener diferentes situaciones o diferentes momentos como los criterios de eficacia, el número de ideas, la calidad de las ideas, la presión social que se puede estar manejando,
los costos económicos, las rapideces que se pudiesen hacer al momento de realizar las actividades, la orientación hacia las tareas, el manejo de los conflictos, los sentimientos de realización, el compromiso que se pudiese tener y el desarrollo de la cohesión de los grupos. Si nos damos cuenta, son diferentes formas de cómo evaluar. Ahora, las formas de cómo evaluar van a depender también de la situación o del conflicto que se pueda estar manejando, del tipo de grupo, del tipo de equipo que se pudiese tener. Repito, muchas ocasiones, pues bueno, podemos tener un equipo de trabajo de estudiantes de ingeniería y la forma de abordar alguna situación va a ser distinto a personas que nada más estudiaron bachillerato o tienen niveles de estudio a secundaria, diferentes a personas que tengan de otro tipo de estudios superiores. Entonces, nosotros tenemos que ir considerando todas las habilidades y también ir considerando que de acuerdo al conflicto, a las posiciones que se pudiesen estar manejando, van a variar los resultados obtenidos. A la posición social, en muchas ocasiones se ha argumentado, imagínense ustedes cómo sería este que tenemos aquí estamos en un rancho con una población no mayor a 50 personas y de repente ponemos ahí un Oxxo, ¿sí? Imagínense, una población menor a 50 personas donde no existe un lugar donde no hay carreteras como tal, y donde no hay donde el sistema de eléctrico se maneja mediante paneles solares. O sea, imagínense cómo pudieses funcionar 50 personas, cuántas personas, o sea, aunque lleguen las 50 personas a comprar, cuánto flujo de efectivo se pudiese manejar considerando en diferentes poblaciones o diferentes situaciones o lugares donde ya la población es mayor, donde son ciudades, donde existen vías de comunicación en la que se están trasladando diferentes grupos de personas de un lugar a otro. Entonces aquí nosotros pudiésemos decir que cambian las variables, los elementos y las situaciones, las personas y por ende los resultados también. Entonces tenemos que siempre ir verificando a esos factores, esos elementos dentro del mismo.